Estamos entrando ahora a lo que el Señor nos dice de escudriñar su palabra. Vamos a escudriñar en la página 82 el tema, el uso político de la ley. Los pasajes están ahí en la pantalla, por los cuales vamos también a meditar, a escudriñar. Y pues vamos a ponernos en la mano de Dios para que en realidad, como dijera el salmista, deseables son más que la miel y que mucho oro. Vamos a orar. Bendito Dios, Señor, agradecemos en este momento, Señor, el haberte entregado un culto de alabanza y adoración. Y agradecemos, Señor, intensamente también el gozo de profundizar en tus pensamientos, en tu revelación, en la palabra de Dios. Que salga de nosotros, Señor, la palabra que conviene, la palabra que es de bendición, que es agradable. Y siendo tuya, Señor, así será. Guíanos con tu Espíritu Santo para tomar la enseñanza, vivirla. Y te agradecemos, Señor, esta hermosa palabra que siempre está para alimentarnos y darnos para nuestras bocas secas el agua de vida, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Bien, ¿qué es la ley? ¿Qué son los mandamientos? Es la revelación de la voluntad de Dios. ¿Qué fue? La revelación ¿de qué? De la voluntad de Dios. ¿Qué más es la ley? Es el carácter de Dios. Nos muestra el carácter de Dios. Son un conjunto de principios que nos orientan para conducirnos con respecto a nuestro Dios y conducirnos con respecto a nuestro prójimo. La ley del Señor, como ya dijimos, es su voluntad. Entonces la ley es santa, es justa, es buena. La ley del Señor nos evita males, trastornos, problemas, dificultades, la ira de nuestro Dios. En el Antiguo Testamento, en el Pentateuco, hemos escuchado que hay ¿cuántos mandamientos? 613, cuando fueron entregados, o les pregunto, ¿quién escribió los 613 mandamientos? Escuchamos o vemos, cuando le preguntamos a Google u otros pensadores, que son varios autores. ¿Estás de acuerdo? Más fácil te la pongo. ¿Quién escribió el Pentateuco? Entonces ya está bien claro quién escribió los 613 aproximadamente mandamientos. Moisés. Y estos mandamientos tienen la prohibición de hacer ciertas cosas y la orden de hacer ciertas cosas. Aproximadamente son 248 lo que debo de hacer y 365 lo que no debo de hacer. Y podemos ver ahí que son instrucciones para con la creación, son instrucciones para con mi prójimo, son instrucciones para con el templo, para cómo llevar la adoración al Señor. Entonces podemos ver que todos y cada uno de ellos son de bendición, porque sí los escribió Moisés, pero sabemos que fue inspirado por el Espíritu Santo. Entonces, definitivamente es que el Señor mandó estos mandamientos. ¿Cuál es la porción, hermanos? Que ya sabemos, ¿cuál es la porción que escribió directamente nuestro Dios y no los hombres? Los 10 mandamientos. Lo podemos constatar en el pasaje de Deuteronomio 9:10. Donde ahí se dice que Dios con su dedo escribió, cuando la nación estaba ahí junta para adorar a Dios, escribió los 10 mandamientos. Por eso vemos que la ley, sabiendo que es la voluntad de Dios y es el carácter de Dios, que vamos a hablar de esas dos cosas ahorita, la ley de Dios podemos decir que es perfecta, que es deseable, que trae confiabilidad, que trae sabiduría, que trae aliento, que trae alegría y que es deseable.
¿Cómo debemos de orar? Porque realmente sea deseable. Cuando allá afuera y aún a veces aquí adentro, todos tenemos la herencia pecaminosa y ahí está latente, ahí está tal vez con una oreja parada para ver qué escucha de maldad para unirse, para sumarse. Es curioso y llama la atención que cuando allá afuera o aquí adentro se nos habla de alguien negativamente, aunque no estuvimos en los hechos, no somos testigos de lo que pasó, no sabemos nada, pero alguien nos dice, y aún así que nos dice, todavía no sabemos si es cierto, y nos dice algo malo de alguien, inmediatamente se prende a nosotros esa maldad o ese enojo, ese coraje. Y si nos invita a sumarnos con él, a hacer algo en contra de, nos sumamos, porque ahí está esa herencia pecaminosa. Y fácilmente nos involucramos. Y puede ser que ese sentir no sea por un día, un periodo corto, puede ser días, semanas y hasta años. Y así está constantemente esa lucha negativa y ni siquiera sabemos si es verdad lo que pasó, pero nos sumamos fácilmente. Y llama la atención que qué fácil caemos si nos unimos y lo hacemos afuera y aquí mismo adentro. Pero el salmista dice, deseable es la palabra, como ¿qué dijimos? Ahorita hace ratito. En la casa de ustedes, donde yo me siento, yo soy diabético y pues no debo comer azúcar. Pero ¿qué creen que tengo ahí a un lado? La miel. Y yo no sé si han tenido la experiencia, yo la tuve cuando trabajé en la sierra, de la que destila del panal. Es una cosa sabrosísima, ¿verdad? Ahí donde está goteando, donde están las abejas, de ahí probar como que sabe diferente, como que sabe muy dulce. Y la pregunta es, ¿así deseamos los mandamientos? ¿Más que el oro o qué? Yo no sé si han visto el rostro de una dama, cuando le regalas un arete, un anillo, o algo que le dices, mira, no es oro, es chapa o es imitación de oro. Gracias, mi vida. Pero cuando le das oro y le dices que es de 24 quilates, ¿le has visto la cara? La diferencia de gracias, mi vida, al abrazo y el beso, mi vida, te amo. Yo pregunto, ¿así deseamos la ley de Dios? Y la pregunta, que no voy a pedir que levante las manos, ¿quién se sabe los 10 mandamientos? Porque si los deseo, es porque los conozco. Si es tanto como la miel, como el oro, pues debo traerlos conmigo, para estar atento, que no se me olvide que tengo que vivirlos, que tengo que practicarlos. Y ahorita nos decía el pastor un pasaje, hay un termómetro para saber si amamos a Dios. Hay varios termómetros, pero uno de ellos dice, el que me ama ¿por qué? Porque ama y cumple los mandamientos. Entonces es un termómetro de si sí o no amo a nuestro Señor Jesucristo. Cuando la persona le preguntó, ¿cómo saber si tengo a Cristo? Hay una necesidad de estar al pendiente de los mandamientos, entre otras cosas, para saber que tengo a Cristo. Vamos, ahorita dijimos que es la ley. Ahora, ¿cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es que nos acerquemos a Él, que tengamos comunión con Él, que aceptemos a Cristo para nuestra salvación, que tengamos conocimiento de la verdad, que entendamos y cumplamos nuestro propósito dado por Él, que obedezcamos sus mandamientos. Esa es la voluntad de nuestro Dios. Y pregunto, ¿es buena esta voluntad? ¿Escuchamos lo que es la voluntad de Dios? Vengan, estén conmigo. Yo quiero estar con ustedes. Entonces la voluntad es buena. Vimos que la ley es buena, vimos que la voluntad es buena y ahora vemos el carácter de Dios. ¿Cuál es el carácter de Dios? ¿Cuál es el primer atributo que te viene a la mente cuando te acercas a Él y quieres decirle, hablarle, pedirle? ¿Cuál es el atributo al que te tomas de ese atributo para acercarte a Él? Bueno, santo. Quiero la palabra que de los tres dice, la fe se va a acabar, el amor, el amor. Él no tiene amor, hermanos. ¿Por qué no tiene? Porque Él es amor. Entonces Él no puede, no frena
su amor. Entonces, el carácter de Dios es que es amor. Él es amor. Entonces, su carácter es misericordioso, es fiel, es justo, es santo, es omnisciente, es compasivo, es paciente, es bondadoso. Entonces, mis hermanos, ya supimos cómo es la ley, ya supimos cuál es la voluntad de Dios, ya supimos cuál es el carácter de Dios. Entonces la pregunta, ¿serán entonces los mandamientos una bendición? Claro que sí. Analizando esas tres cosas, y hay más cosas que analizar, pero con estas tres cosas es vasto y suficiente que los mandamientos son una bendición. Por eso, oremos, hermanos, porque sean deseables, más que ¿qué? Que el oro, y que ¿qué? Que la miel que destila. Díganle al Señor, yo quiero ese nivel, porque piensen, realmente yo tengo ese nivel del salmista en cuanto a los mandamientos. Entonces debería estar al pendiente. Yo creo que el Señor nos conoce tan bien que por eso dijo, en vez de los 600, ¿qué? 600, ¿qué? 13, ayúdenme. Bueno, 613 sí, que algunos dicen que son 650 y otros dicen que son 670, pero algunos dicen que se van esos números porque toman uno que se repite, y para que se repite, pues no se toma como otro. Si esos no lo sabemos, si esos no los ponemos en práctica, son muchos y no los conocemos todos, a lo mejor nunca los hemos leído. Ahorita vamos con la lectura. Yo no sé si has ido detectando en el Pentateuco o ya detectaste esos mandatos que hay de los que Moisés recibió por el Espíritu Santo. Conociéndonos entonces nos lo redujo ¿a cuántos? A 10. Y conociéndonos después en el Nuevo Testamento nos lo reduce a 2. A ver si así se los aprenden, a ver si así los aman, a ver si así los practican, los viven. Cuando dices amar a Dios con todo el corazón, toda la alma, todas las fuerzas, y a tu prójimo como a, ya no cabe caer en una equivocación, caer en algo malo, en un mal deseo. Entonces, qué hermoso nuestro Dios que nos da así los mandatos. Yo recuerdo, como hace unos 40, 50 años, vi una crónica que se llamaba Crónica de Hemstrom. Este personaje decía, y nos puso un ejemplo en esa crónica, metió 2 ratones, una hembra y un macho, en un terreno amplio, grande, con todo. Y entonces estos ratones se empezaron a reproducir. Y pues todo iba muy bonito, y la generación siguiente se reprodujo más. Ya saben la velocidad que tienen los ratones para reproducirse, que llegó el momento que era tal cantidad, que ¿qué creen que hicieron los ratones? Se mataron unos a otros, consumieron unos a otros hasta que se extinguieron. Y este señor Hemstrom dice, eso va a suceder con el hombre. Se ve, se nota, se da uno cuenta que no conoció los 10 mandamientos. Sin los 10 mandamientos podríamos decir que tal vez tendría razón, pero los 10 mandamientos vinieron a poner un orden. Nos ubicaron, nos dimos cuenta de nuestra condición. Vuelvo a repetir, el termómetro para decir que yo amo a Dios es Juan 14:15. El que me ama, guarde mis mandamientos. Entonces necesitamos de los mandamientos. Y digo rápido, para que se nos vaya pegando cada vez, porque a lo mejor no nos ubicamos, no buscamos, no vamos a ir a estudiar los mandamientos, pero un rapidín para los que no recordemos. Hay la forma concreta y rápida de decir los mandamientos. Y aprovecho otra vez. Para mí es una tristeza, y digo, ay de aquel, no sé quién fue, a menos que ustedes sepan, quien eliminó un mandamiento. Porque la palabra de Dios dice, si quitas una tilde o la agregas, ¿qué va a haber sobre ti? La maldición de Dios, la ira de Dios. Y este personaje, quien haya sido, quitando un mandamiento, los que saben cuál, no te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa alguna, ya se lo sabe. Lo quitó, ¿y qué puso? Honrarás las fiestas.
Digo yo, qué atrevimiento, si conoce de la Biblia, porque seguramente es alguien que conoce de la Biblia, y repito, no sé quién fue, me imagino quién fue. Pero pienso en todos los seguidores que no conocen de la Biblia, que no la leyeron. Yo tengo la Biblia católica, y ahí viene, no te harás imagen, en esa Biblia que compré hace como unos 30 años. Hoy ya no viene. Y si tú buscas en Google los mandamientos, salen todos a excepción de ese, y aparece este nuevo. Dios tenga misericordia de los que están ciegos y no ven, y están encaminándose en ese mandato equivocado y olvidándose de uno de los que mismo Dios escribió con su dedo de fuego. Qué importante es que meditemos en esto. Rápidamente, primero, no tendrás. Segundo, no te harás imagen. Tercero, no tomarás el nombre de Dios en vano. Cuarto, acuérdate del día de reposo. Esos son los 4 mandamientos que escribió el Señor para tu comportamiento, tu actividad, ¿para con quién? Para con Él. Y luego dijo también, ahora quiero que te comportes para con tu prójimo con los siguientes 6. Primero, el más difícil, honra a tu padre y a tu madre. Qué difícil es hoy eso, ¿verdad? Ayer por ahí se nos decía que hace unos 40 años a los niños se les enseñaba los mandamientos, las bienaventuranzas, etcétera, etcétera, los libros de la Biblia, etcétera, para poder hacer, ¿cómo se llamaba antes? La profesión de fe. Hoy en día ya se está acabando, o se acabó, ya no hay esa enseñanza. Ahora nada más, pues, como en las primarias, ¿verdad? Pues no sabe nada, pero páselo porque tiene que seguir. Qué triste es eso. Entonces, ¿qué es lo que sigue? Honra a tu padre y tu madre. Luego, no matarás. Luego, no cometerás adulterio. Y luego, no robarás. Y luego, y estamos hablando hace rato, ¿verdad? No hablarás falso testimonio. Qué difícil mandamiento, ¿verdad? Se nos acaba la comidilla después del domingo a mediodía, ¿verdad? Si no podemos hablar del prójimo. Y falta uno. No codiciarás. Esos deben de estar frescos cada día en tu actuar, en tu mente, para poder decir que lo amas y los deseas como la miel y el oro. Ya estamos conociendo, estamos sabiendo, estamos entendiendo, estamos comprendiendo la ley. El domingo pasado nuestro hermano Camarena nos habló del tema de la ley. ¿Era qué? O lo digo yo. ¿Cuál es o qué es el uso pedagógico o didáctico de la ley? ¿Qué se aprendió ese día? Porque debemos traerlo porque pues es parte de lo que es amar la ley. ¿Qué aprendimos ese día? Que nos demos cuenta que somos pecadores, que somos insuficientes, incapaces de quitar esa carga del pecado. Y la enseñanza principal fue que entonces tenemos que voltear ¿a quién? A Cristo. Eso fue lo que aprendimos el domingo pasado, que no se nos olvide. El segundo tema es el de hoy. ¿Cuál es el tema? ¿Entendiendo qué? ¿No está ahí? Ahí está, el uso político de la ley. El uso político de la ley. Les voy a hacer una pregunta muy fácil y muy obvia. ¿Qué pasaría si no hubiera gobernantes, si no hubiera autoridades en la ciudad, en las empresas, en las escuelas, en los deportes, en los hospitales, en la familia? Está bien fácil la respuesta, ¿verdad? ¿Qué pasaría? Yo puse varias cosas porque pues las he visto. Desorden, inseguridad, abusos, asaltos, asesinatos, no habría servicios públicos, no habría bomberos, policías, soldados, no habría agua, electricidad, drenaje, gas. Entonces la pregunta ¿es bueno o no tener autoridades? Fíjense lo que dicen, ¿verdad? ¿Es bueno o no tener autoridades? Tal vez les surgió un pensamiento negativo que voy a hablar ahorita de él, ¿verdad? Pero ¿será bueno que haya autoridades? ¿Por qué es bueno? Aparte de todo lo que dijimos que podría pasar. Porque Dios lo ordena. ¿Qué dice Dios? Respeta. Y no nada más respeta. ¿Qué más dice? Honra. ¿Qué más dice? Obedece.
¿Y qué más dice? Tú también apóyalos. Pero ese apoyar, yo recuerdo que yo apoyé a Monterrey en un terreno muy grande, limpiándolo y recogiendo la basura. Y puedo decirte que en el termómetro de que glorifiqué a Dios, de que lo hice para Él, no subió ninguna rayita. ¿Cuándo hice eso? Cuando estaba cumpliendo con el servicio militar. ¿Quién crees que nos puso a trabajar? Los soldados. Estamos en un servicio militar, los soldados. ¿Y qué crees que fue el común denominador del pensamiento de todos nosotros? ¿Y estos qué? Pero no se lo decimos, ¿verdad? Porque ¿qué nos hacían, Erix? La valla. ¿Y qué era la valla? Pasar por en medio de dos filas, que nos patearan, nos dieran trancazos y sin decir nada. Y si no te avanzabas, ahí te seguían pateando y golpeando hasta que salías al otro extremo, por decir algo o no hacer algo. Uno de los compañeros, cuando se hizo el juramento, que el presidente se comunicó en aquel entonces, no me acuerdo qué presidente era cuando yo estuve, dijo, juren a la patria, a eso, a lo otro. Y uno dijo, y el que no lo deje a su mamá, ya sabrán cómo les fue a esa persona. Lo vimos todos, cómo lo patearon los soldados, no nosotros, los soldados hasta que llegó el otro extremo. Y no salía y seguían pateando y golpeando. Entonces, qué importante es que si vamos a obedecer, si vamos a respetar, si vamos a cumplir, si vamos a ayudar, lo hagamos de veras, como haciéndolo para el Señor, porque es una orden del Señor. Si no hubiera autoridades, no habría sociedad, comunidad, sería un completo complot, sería un completo problema. Viviríamos en una jungla en medio de bestias salvajes. Si así con los mandamientos, imagínense de esta manera. Entonces, es claro la conveniencia de gobernantes, de autoridades. Y entonces, qué importante que nos llevemos esto que debemos cumplir, porque Dios lo manda. No podemos nosotros directamente con nuestros gobernantes, directamente, al menos que haya aquí un político que esté muy cerca de un gobernador, de un alcalde, del presidente, ¿verdad? Pero no podemos directamente hacer nada, repito, directamente. Pero sí podemos, lo que estuvimos diciendo ahorita, en Tito 3 nos avisa y nos dice, ¿qué podemos hacer? Obedecer y hacer buenas obras. ¿Cuál ley obedeceremos de las que nos mandan nuestros gobernantes? Escuchamos hace rato con el pastor que dijo que Jesucristo no impidió, no dijo que no, cumplir ¿con qué? Con los impuestos. Qué pedradota para nosotros, ¿verdad? Cumplir con los impuestos. Y doy un ejemplo bien práctico que alguna vez lo mencioné. Alguien aquí una vez me dijo, hermano, qué bendición, fui a Laredo y me tocó el verde y traía de mercancía que no tiene usted idea y me libré, gracias a Dios, de pagar los impuestos. ¿Cómo ven eso como comentario de él? ¿Está excelente o está hacha? ¿O está hacha gorda? Si Cristo dijo a César lo que es del César, si Cristo en otro pasaje dijo pagar los impuestos, pues nosotros también lo debemos de hacer y no jugar a las escondidillas. Por eso a veces es confuso de parte de nosotros, a veces estamos en tinieblas de parte de nosotros por no cumplir en todo, porque para algo están las autoridades. Por ahí nos dice la Biblia que no tengamos temor de las autoridades. ¿Por qué dice que no tengamos temor nosotros cristianos? Te voy a poner un ejemplo, el bien fácil que a mí me sirvió para ilustrar hoy. Cuando empezó la antialcohólica, estaba la barrera, los carros, los policías, y se avisó por noticias que iba a ser la antialcohólica. ¿Qué crees que sintió Daniel Ríos cuando iba llegando a esa barrera? ¿Cuánto miedo? Nada. Hasta perdonando lo que voy a decir, le va a ir mal a él porque me acaba de echar unos tacos con cebolla que le va a pesar, ¿verdad? Pero no sentí nada de temor. Pero mis compañeros, muchos de mis compañeros, no hombre, un susto y esto y lo otro, y lo metieron a la cárcel, la multa. El temor era porque estaban en equivocación, en pecado. Pero nosotros no debemos de tener temor porque nosotros estamos cumpliendo. Romano lo dice, que no tengamos ese temor
cuando vayamos. Hermano, yo no cumplo porque es que estos gobernantes que tenemos, si usted supiera, yo alguna vez dije también aquí, me subí un taxista, le echó pedradas y le faltaron piedras a el Bronco cuando estuvo, y en ese momento el presidente que estaba también un montón de pedradas. Y él dijo, bueno, si yo estuviera de presidente, pues también robaría. Entonces, allí no hay moral, nada más es puro quejarse, señalar, decir. Y fíjense lo que dice el Señor. Yo he visto al menos, yo creo que unas 20 veces la película de Quo Vadis. Y ahí sale un personaje que quemó, ¿se acuerdan en la Biblia qué quemó? Nerón. Y el Nerón de ese personaje, si la han visto la película, qué bien hace el papel, que me cae tan gordo, ¿verdad? Y cuando ya llega el momento que se va a matar, porque pues ya ve que todas las puertas se le cerraron, dice, yo no sé qué va a hacer todo el mundo sin mí. Y me siento así, y en aquel entonces me da un coraje, y hoy que lo vi antier o antes de antier, todavía me cae gordo, ¿verdad? Pero pensaba en lo que voy a enseñar el domingo. Cuando Pablo pidió que se obedeciera, que se atendiera a las leyes, que se orara por ellos, estaba precisamente un gobernador Nerón que acababa de incendiar Roma, que le había echado la culpa ¿a quién? A los cristianos, y que hizo que se persiguieran a los cristianos, y Pablo está encargando que se les respete, se les obedezca. O sea, no nos podemos justificar, es que Pablo no sabe cómo estamos viviendo ahorita con nuestros gobernantes. No, él estuvo en una situación peor todavía y dice, obedézcanos. Entonces nosotros tenemos que obedecer. ¿Qué decimos de un gobierno o de un gobernante que promueve el aumento de todas las cosas, que promueve el aumento de los impuestos, que por sus normas y sus órdenes se perdió la casa, se perdió la jubilación? ¿Qué podemos pensar cuando esto sucede de nuestros gobernantes? Aflora, como ya les dije, la herencia pecaminosa. Aflora la venganza, el ataque, el señalamiento. Y el Señor nos dice que no, en el pasaje que mencionábamos, que a los gobernantes, aunque sean pervertidos, aunque sean injustos, aunque sean lo que sean, oremos por ellos, roguemos por ellos y demos gracias a Dios por lo que Dios va a hacer con ellos para beneficio de nosotros. Así es que yo no sé cuántos se levantaría la mano si dijéramos, ¿quién lo está haciendo así con el gobernante que tenemos ahorita? No, mi hermano. Y con el presidente o la presidenta que yo, no, mi hermano. ¿En vez de qué? ¿Cuál es la principal que ahorita podemos hacer desde aquí sin tener que estar allá? Orar. Orar por ellos. Así es que no debemos maldecir, no debemos difamar, no debemos de ser pendencieros, pleitistas, sino debemos de ser autocontrolables, tener mansedumbre para con ellos. Es un proceso que tenemos que cambiar. Digo con pena lo que voy a decir. Por mucho tiempo, hace muchos años y hasta hace unos 10 años, cuando alguien me cerraba o se atravesaba alguien 2, 4, 5 carriles y se me invadía a mí, decía yo, este inútil, bueno para nada. Y llegué a decirle a Priscila, ¿cómo ves? No, pues no está bien, así como dices. Seguí diciéndolo. Y un día se atravesó uno así que casi nos volcábamos. ¿Y quién creen que habló? Priscila dijo, este inútil, bueno para nada. O sea, la contaminé de mi sentir. Y le dije, Chapara, tenemos que ir cambiando. Vamos a quitar esto porque sé que no está bien. Y ya hasta te contaminé cuando abrí los ojos, ¿verdad? Vamos a decirle, aunque no lo sintamos, vamos a decirle, ay, qué lindo o qué linda. Y sí, cambié a ese y los dos, ay, qué lindo. Pero ¿qué está atrás del qué lindo? A lo mejor todavía sigue el inútil bueno para nada, ¿verdad? Entonces, ay, Señor, perdónalo porque, pues, con todo respeto a mis damas, alguna vez alguien se me enojó. ¿Cómo hay situaciones con las damas de que se cruzan, se atraviesan, hacen, y le digo, Señor, ten misericordia, porque si Priscila manejara, ¿cuánto le dirían a Priscila? ¿Verdad? Agarró el carro nomás una vez y dio un banquetazo. No, Daniel, ten tu carro, yo no quiero saber nada.
hay que orar por ellas. Y por los varones, no sabemos en qué situación viene, qué está pasando por ellos. Tuve una vivencia hace poco de uno que venía con cara de enojón, etcétera, y es que su esposa lo acababa de dejar. Es que su esposa tenía se había aliviado de una hija que no le permitía ver. Entonces en su mente estaba eso. La persona que atropelló a Asael cuando tenía unos 7 años y le quebró el hueso, y que cuando cayó a Asael salieron sus zapatos y salió sangre por su boca. Se decía que cuando salen los zapatos y sale sangre por la boca es un muerto. Esa muchacha, el vecino de enfrente, sabes, yo no odié, yo salí con Asael. El de enfrente, no, Daniel, púdrela en la cárcel, demándala, Daniel, esto y lo otro. Cuando voy por la policía y me dice, tiene que ir con quien atropelló para que levante escrito y la mamá me dice, perdóneme, es que mi esposo le dio cáncer en la próstata y se lo comió en 4 días. No nos dio chance ni de pensar, ni reflexionar, ni medicarlo, ni nada, se murió. Ella iba ida y por eso no vio a su hijo. O sea, no sabemos qué hay atrás. Entonces tenemos que reflexionar lo que vamos a hablar, lo que vamos a decir. Los magistrados no están para infundir temor, como ya explicamos y dijimos. ¿Quieres o no obedecer? Haz lo bueno para que con esto sirvas al Señor. Cuando obedeces, que ores, ames, agrades a los que te gobiernan. Es necesario que la ley de Dios sea impuesta civilmente. Si has leído las leyes, y no me gusta a mí las leyes, no me gusta ser abogado, no me gusta nada de eso, que me llama mucha atención que muchas niñas quieren ser abogadas. Yo digo, no saben hacia dónde van, ¿verdad? Pero bueno, cada quien tiene sus capacidades. Pero cuando lees las leyes, te pregunto, ¿te has fijado si están basadas en las leyes de Dios? No se escapa ninguna. Son de la ley de Dios. O sea, no se le ocurrió al hombre. El hombre tuvo que ver la sabiduría de Dios y tomar de ahí. Y ya hizo un montón de puntos, y si algo de corrupción hacen, ya allá ellos, pero tomaron la ley del Señor. Entonces, qué importante es que nosotros, estas 2 tablas, las leyes para con Dios y para con los hombres, están por ahí reflejadas y tenemos que respetar. Terminamos, hermanos, y pregunto, el tema anterior con nuestro hermano Camarena, ¿cuál fue? Si no sabes cómo se llama, bueno, ¿para qué nos sirvió conocerla? Ahorita el hermano lo dijo. Saber que somos pecadores, que somos incapaces de quitarnos ese pecado y que tenemos que voltear a ver a Cristo. Hoy, ¿qué aprendimos? Ahí está el tema. ¿Qué entendiste por eso? A mí, cuando oigo político, no me agrada mucho. Y cuando al principio leía político dentro de los temas de la Biblia, allá en el seminario decía yo, ay, esa palabra. Aunque la palabra originalmente, ¿qué es? ¿Qué es política? Para si no sabían, es servir. Nada más que se fue deteriorando, se fue distorsionando. Pero está bien la palabra política, es servir. En este caso, ¿qué aprendimos hoy de este tema? Aunque se te olvide el tema, pero acuérdate la enseñanza. ¿Cuál es? Es necesario los gobernantes, las autoridades. Son necesarias y yo tengo que colaborar. ¿Cómo? Orando, respetando, obedeciendo y colaborando en lo que yo pueda, no como con los soldados, estos que tienen, no, sino haciéndolo como para el Señor. Así es que ya aprendimos estos 2 y el próximo domingo vamos a aprender otra nueva forma, manera de ver la ley. Termino preguntándoles o pidiéndoles si alguien tiene un comentario. Conocer qué países hasta hoy en día conservan su constitución y sus instituciones basadas en la palabra, ¿verdad? Porque, por ejemplo, pues Estados Unidos en su momento, su constitución estaba basada en la palabra, al haber sido los cristianos protestantes. Así es. De alguna manera, todos, donde haya leyes, porque de alguna manera, sí hay algunas como medio aberrantes o medio de tacha. Yo digo a veces que si vinieran las leyes de los
orientales sería un buen remedio para México, porque en algunos casos de los orientales, el que roba, inmediatamente, ¿qué cree que le hacen? Le cortan la mano. Ya no había rateros en México, ¿verdad? Pero pensar así es medio brusco, ¿verdad? Esa ley se siente muy pesada, ¿verdad? Por eso es como dice usted, qué importante hasta dónde todavía conservan o no el hermano. Sí, es por un lado, aquí si hay opiniones o no, alguna vez le he escuchado a alguien aquí y afuera, muérete. O sea, a lo mejor no piensa tan literal, pero de pensamiento pues ya lo pensó. En el Antiguo Testamento, pues si se cumpliera hoy en día, quién sabe cuántos decapitados y apedreados habría aquí en el templo, ¿verdad? Pero pienso yo que, ¿por qué se frenó cuando Cristo dice, tire la primera piedra el que esté libre de pecado? Como que dijo, tengamos prudencia, tengamos amor, tengamos misericordia. Obviamente hubo arrepentimiento en esa mujer, porque si no el Señor no le hubiera permitido seguir viva. Pero pues sí, es un tema de ver si sí o no. Pero claro que sí, se frenaría mucho el mal, ¿verdad? Para si se diera eso. Hermano Camarena.
Creo que al que sigue de mí. Creo que al que sigue de mí. Pues sí, sí es un tema difícil. Si como padres no nos gusta obedecer, con la vara corrige al hijo, pues imagínense la muerte. Siempre que se toca el tema de la vara, veo varias caras que se encogen, ¿verdad? Y es bíblico. Y no está solo en el Antiguo, sino en el Nuevo Testamento. Entonces, qué difícil, ¿verdad?, tomar decisiones, pero pues siempre seamos iluminados por la palabra. Hermano. Amén. Amén. Hermana. Por eso un dicho que está ya no muy común, pero es muy común, se veía antes cada rato, y creo que sí es una realidad. Va a haber muchas sorpresas. ¿En dónde? En el infierno. Por eso es importante, como dice la hermana, pues la mayoría está por aquí, pero está en el que va a actuar. Si queremos que se ventile y se desee la muerte para quien es como es, o no, pues va a quedar en uno, y lo pongo y con esto cierro, a menos que haya otro comentario. Uno sabe cómo está actuando cuando va a ser uno algo bueno o va a ser algo malo. Y cuando va a ser algo bueno, quiero poner este ejemplo. Cuando yo llegaba a la casa y Priscila me decía, ay, Dani, David, Asael, Eunice, con Eunice casi no hubo mucho cinturolina, pero con los 3 varones sí. Pero cuando yo venía de mal humor de la escuela, que pasó algo fuerte, que me pusieron hasta aquí a alguien, llegaba y Priscila, oye Daniel, ni me digas, porque les voy a pegar ¿con qué? Con odio y mi descarga, mi enojo. Entonces ahí no voy a alimentar, no voy a bendecir, no voy a cumplir conforme a la palabra. Me iba al tercer piso a que se saliera todo el humo y Satanás y todo lo que está. Y ya otro día les tocará. Entonces, todo eso que estamos diciendo, sabemos cómo lo estamos sintiendo y pensando. Si lo estamos haciendo para la gloria de Dios, adelante, siempre y cuando esté de acuerdo a la palabra. Si no, mejor ni le entremos, ¿verdad? ¿Nadie más? Terminamos. Hermana. A ver, vamos a escuchar a la hermana, por favor. Eso es bien claro y debemos entender. Dice la hermana que la palabra dice y es amén y es verdad. El que te ama, te corrige. Y así es nuestro Dios y así deben ser nuestros padres, ¿verdad?
Y así debemos de ser nosotros como padres. Oramos, hermanos. Bendito Dios, Señor, te agradecemos tu palabra. Hemos aprendido y gracias por ello. Pero ahora te pedimos que pongas el querer y el hacer. Queremos, Señor, que te agrades, que veas hombres y mujeres, familias y a cada uno de los que estamos aquí, gozosos por los mandamientos, deseables más que el oro y que la miel, Señor. Así queremos sentirlo, vivirlo, para mostrar de esa manera que te amamos, Señor. Gracias porque nos dejaste esto, Señor, que vino a traer bendición a creyentes y no creyentes, Señor, porque sería una cosa terrible el mundo sin tu sabiduría. Gracias, Señor, por esta palabra en Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga.